La iglesia, ¿qué es la iglesia? Viene de la palabra eclesia, y eclesia significa los que son llamados. Y entonces Pablo, cuando le escribe a los cristianos en Roma, les pone y les dice que a todos los que están en Roma, a los que son amados de Dios, y luego pone y dice aquellos que son llamados a ser santos. Entonces la iglesia tiene un llamamiento ya ahí incluido en su nombre. Son los que fueron llamados por Dios. Y luego, si leemos también en Primera de Corintios capítulo 1 verso 2, dice: a la iglesia de Dios. Está hablando de nosotros que está en Corinto. Está hablando de la iglesia que está en Corinto. Pero fíjate cómo habla acerca de la iglesia. Inmediatamente da una respuesta a la pregunta: ¿qué es la iglesia? O ¿quiénes son los de la iglesia? Y luego dice: son aquellos que fueron santificados en Cristo Jesús. Y luego nuevamente fíjate lo que dice: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, partiendo de este tema, la iglesia no es el edificio físico donde se reúnen los cristianos. Muchos pensamos que la iglesia está constituida de 4 paredes, que es este lugar y que tiene que tener una plataforma, tiene que tener un atril, y si a veces nos peleamos porque el atril no cumple con las expectativas que nosotros queremos que cumpla, o la iglesia no está pintada o no tiene cierta decoración. Pero con esta definición nos damos cuenta que la iglesia no es el edificio. La iglesia tampoco es una institución religiosa. No es una organización política, no es una organización ética, ni es una asociación sociopolítica, no es una asociación civil. La iglesia es el lugar o la asamblea de los redimidos, de aquellos que han sido llamados por Dios para salvación. Es decir, la iglesia no es un lugar, sino un grupo de personas. Tú y yo conformamos la iglesia. El libro de Colosenses capítulo 1 verso 13 y 14, fíjate lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo estás bonito? Hermoso, mi campeón. La Biblia nos está diciendo que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es una organización, la iglesia es el lugar donde se reúnen los llamados de Dios, aquellos que han sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, que la iglesia tiene un significado no en cuanto a lo material, sino a lo interior. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas, la iglesia se compone de almas, no de asuntos materiales. Si tenemos sonido, decimos: wow, tenemos una buena iglesia. No, la iglesia se compone de personas y no de lo material. La iglesia es la reunión donde quienes hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo se conviven, comparten. En la iglesia somos tú y yo reunidos, pero con un solo objetivo, centrados en la figura de Jesús. Entonces, la iglesia somos tú y yo reunidos en el nombre de Jesús, con el objetivo de que exaltemos la figura de Jesucristo como nuestro Señor. Cuando tú y yo estamos reunidos, Jesús dijo: cuando 2 o 3 estén reunidos, ¿en qué? Ahí yo estaré. Y cuando Él está ahí con nosotros, somos una iglesia. Podemos tener el mejor edificio, podemos tener el mejor sonido, podemos estar lo mejor preparados posibles. Yo puedo venir con corbata, sin corbata, puedo ser muy relevante o no puedo ser relevante, pero si Cristo no está en medio de nosotros, esto no puede llamarse iglesia. La iglesia no depende del pastor.
La iglesia no depende de cómo se vista, de cómo hable, de cómo es el pastor siquiera o el grupo de líderes. La iglesia depende de Cristo. Y si Cristo está en medio de ese grupo de personas, ellos hacen iglesia. Entonces nos deberíamos de preocupar nosotros domingo con domingo de que Cristo esté aquí, de que Cristo sea el centro de este lugar, de que Cristo sea el propósito por el que nos reunamos. Cuando tú te levantes en la mañana, no digas, qué bueno, voy a ver a mi compadre, voy a ver a mi amigo, voy a pasar un tiempo. No, tú te levantas y dices, yo que tengo a Cristo en mi corazón, me voy a reunir con otro que tiene a Cristo en su corazón y juntos vamos a hacer iglesia. Porque el propósito es, y el centro es Jesús. No es el edificio. Ahora es muy importante la iglesia en la sociedad. Hay quienes han dicho que no somos importantes. Hay quienes han dicho que la iglesia no es importante, ha dejado de ser relevante, que la iglesia ha dejado de ser importante. Pero la iglesia es muy importante. Mira, una estadística que yo leí es que al término de la Segunda Guerra Mundial, la gente seguía el 70% de los valores bíblicos. Hoy en día, solo el 4% de la población sigue los valores bíblicos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente se volteó hacia la Biblia. La gente volteó y dijo, vamos a seguir los valores bíblicos. El 70% de la población obedecía a la Biblia, obedecía a los principios bíblicos. Hoy en día solo el 4%. Entonces no te asustes si viene una tercera guerra mundial. Quiere decir que nos va a ayudar. Ay, híjole, algunos no. Si nuestro propósito está en Cristo, pues deberíamos de decir, ¿por qué tiene que venir una guerra mundial para seguir los valores bíblicos? ¿Por qué tendría que venir una guerra? ¿Por qué tenía que venir una enfermedad a nuestra vida para voltear a ver a Dios? ¿Por qué tenía que venir una crisis? ¿Por qué tiene que venir una necesidad para voltear a ver a Dios? Cuando debería de ser nuestro estilo de vida. Nosotros deberíamos de ser una respuesta para el mundo en un caos. El mundo es un caos porque a veces la iglesia es un caos. Tengo que decirlo. Como está la iglesia hoy en día demuestra cómo está el mundo hoy en día. Porque la iglesia debería de ser la respuesta para un mundo en necesidad. La gente debería de encontrar en la iglesia la respuesta a la violencia que está surgiendo el día de hoy. Ahora, déjame te digo una cosa. ¿Quién es la iglesia? Otra vez, ¿quién es la iglesia? La gente, el mundo debería de encontrar las respuestas en ti y en mí a lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta semana pudimos ver las noticias y darnos cuenta de unas noticias tan trágicas, como un niño de 11 años en una primaria en la ciudad de Torreón lleva armas a la escuela y mata, asesina a una maestra y a sus compañeros. Una hija de Dios, mi primo, se congrega en la iglesia donde los hijos de la maestra se congregan allá en Torreón. Y a veces actuamos tan indiferentes. Luego escuchamos, no nos vayamos hasta Torreón, la noticia de un destacado atleta de 18 años. Solo tenía 18 años, que no sabemos el motivo, pero a veces qué buenos somos para juzgar. Yo escuché que dije, híjole, pues quién sabe en qué andaba. Imagínate que la mamá de ese niño te escuche con esas frases. No va a querer nada de ti. No va a querer acercarse a ti cuando a veces somos tan prontos para juzgar. En la semana pasada, en semanas anteriores, vimos un video que circuló en redes sociales de un joven disparando contra una camioneta y quitándole la vida a 2 personas como si nada. Platicaba yo con mis hijos y le digo, ¿cómo es posible que haya gente con un corazón tan frío como para poder quitarle la vida a otra persona? Que no pueda sentir, que lo pueda hasta anunciar y que pueda decir, miren la maravilla que hice. ¿Cómo es posible que haya chicos de secundaria que quieran seguir esos modelos y decir, yo quiero ganar dinero rápido, yo quiero seguir esa vida?
Es posible porque hay una iglesia que no se ha levantado el día de hoy. Hay unos hijos de Dios. Por eso yo les digo, la palabra dice en el libro de Hebreos que que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está deseoso que los hijos de Dios nos levantemos, que haya una iglesia que sea la respuesta y que diga: nosotros podemos ser la respuesta a la violencia, nosotros podemos ser la respuesta a lo que se está viviendo hoy en día. Pero lejos de eso, hemos sido cristianos que en ocasiones nos tiramos unos con otros y estamos compitiendo unos con otros y estamos buscando más el beneficio personal que el hecho de levantar a Cristo como el centro de nuestras vidas. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de decir, tenemos miedo de levantar nuestra mano y decir: hay un Dios vivo que está en nosotros y es el que nos ayuda a ser diferentes. El problema es, yo lo decía la semana pasada, es que el hecho de ser hijo de Dios nos lleva y nos reta, iglesia, a ser diferentes, a tomar la cruz, a que nos cueste el ser diferentes a los demás, el que la gente vea que hay algo diferente en nosotros. Hoy en día mucha gente hace cosas en la iglesia que lastiman a otra gente, empezando por aquellos que se llaman hombres de Dios o pastores o predicadores, y tomamos el lugar que no nos corresponde, porque el centro es Cristo, el centro es la palabra de Dios, y anunciamos y decimos cosas que no están centradas en la Biblia. El humanismo se ha metido en las iglesias, en los pastores, ha conquistado el corazón de muchos pastores, y de repente vienen y dicen: tú eres un campeón y tú puedes salir adelante. No, tú no puedes salir adelante sin Cristo en tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Tú necesitas meterte a buscar de Dios realmente para que tú puedas salir adelante. Oh, qué fácil es como iglesia lastimarnos y dañarnos unos a otros, hablar de mi hermano, pensar mal de mi hermano, cuando Cristo nos llamó a ser uno y alinearnos con su corazón, y dice: amar a nuestro prójimo. Pero es muy fácil levantar una palabra de juicio, es muy fácil meter nuestro propio juicio en cosas que deberíamos de meter la Biblia. La Biblia debería de ser nuestro modelo. Hay matrimonios peleando cada uno por lo suyo: yo demando, yo quiero, cuando deberíamos de tomar el modelo de Cristo y decir: yo doy, yo te amo, yo te abrazo como tú eres. Y estamos demandando nuestra posición, queremos esto, queremos aquello, y vivimos un cristianismo, una iglesia centralizada en nosotros y no en Cristo. Y necesitamos modificar nuestra definición de iglesia, porque puedes venir cada domingo a la iglesia, podemos reunirnos cada domingo, pero no entender lo que estamos haciendo cada domingo. Y eso es una tragedia para el mundo. Eso es una tragedia, es una mala noticia para el mundo. Si los hijos de Dios no entendemos lo que es nuestra posición en este mundo está perdido. Porque Dios puso una autoridad en la iglesia. Dios depositó algo especial en la iglesia. Hay un propósito mucho más grande, hermanos, podamos entender esto, que reunirnos domingo a domingo. Hay una autoridad que Dios depositó sobre el hecho de reunirnos, sobre el hecho de hacer iglesia. Hay esperanza, hay salvación al reunirnos todos juntos. Hay vida cuando tú y yo nos reunimos. Hay gracia cuando tú y yo nos juntamos. Podemos levantar nuestras manos y decir: gloria a Dios, y venir contentos y alegres. Hay mucho más. Hay mucho más que solo ser amigos. Hay mucho más que decir: vamos a la iglesia porque saliendo vamos a ir a comer unas ricas alitas y nos vamos a ir al atascadero. ¿Cómo se llama? Donde venden muchas alitas. Pues algunos nos damos un atascador cada, y más si estamos ayunando, ¿no? Hay más allá. Ay, vamos para ver qué va a hacer. Algunos se levantan el domingo y dicen: ¿qué vamos a hacer saliendo de la iglesia? Y ya te brincaste lo más importante del día.
que es hacer iglesia. O sea, no es que vamos a hacer saliendo de la iglesia, es que Padre, hoy es domingo y nos vamos a reunir. Nosotros deberíamos estar expectantes cada semana por el domingo y decir, es tiempo de hacer iglesia, es el momento en que voy a ver a mis hermanos juntos. Hay una autoridad que Dios depositó en ustedes. ¿Lo sabían? La palabra dice que Jesús vino a edificar a su iglesia, y los que somos llamados somos su iglesia. Jesús no vino por un grupo. Jesús no va a venir por una persona. Hay gente que dice, yo no necesito a la iglesia, yo aquí en mi casa leo la Biblia, busco de Dios y yo y Dios y nomás que te tengo una noticia. Apocalipsis dice que Cristo viene por su iglesia y no por individuos. Entonces no viene por ti solo. Ouch, eso duele en el orgullo, ¿va? Porque nos sentimos a veces tan importantes. Cristo viene por ti, por mí, por Adrián, por Becky, por Poncho, por Aldo, por juntos. Él no es bien, Cristo no quiere un solo individuo, quiere una relación con cada uno de nosotros, pero quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación, porque juntos somos la novia de Cristo. Y Él viene por todos juntos, no viene por individuos. Es bien importante entonces que entendamos el principio de iglesia para poder entender y abrazar en nuestro corazón que necesitamos congregarnos, que necesitamos reunirnos, que nos beneficia a nosotros porque hay un poder que Dios depositó en el grupo de hijos llamados a salvación. Es muy diferente que un grupo de personas. Mateo capítulo 16 verso 18, Jesús dijo una declaración tan importante que tiene un eco tan fuerte en la eternidad, y dijo, y yo también te digo, Jesús está hablándole a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades, escucha esto es increíble, dice, no prevalecerán ¿contra quién? Contra la iglesia. Hay una autoridad que Dios depositó. Ahora, Jesús, escucha, porque a veces nos perdemos de contexto este versículo. No le está diciendo a Pedro, tú eres la roca, Pedro, y sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro y tú eres el mero bueno de la iglesia. No. El contexto, los versículos anteriores, Jesús estaba reunido con sus discípulos y en una ocasión le pregunta a sus discípulos, oigan muchachos, yo tengo la duda, quiero saber qué dice la gente que yo soy. ¿Qué creen ustedes que yo soy? Y la gente empezó a decirle que tú eres un profeta, que tú eres Elías, que tú eres el mero machín, ¿no? Por ahí había un mexicano que si tú Cristo le fueras a un equipo, le fueras a la América, ¿no? Un mexicano perdido que necesita a Cristo. Y le empezaron a decir, pero Pedro hace una declaración, y la declaración de Pedro es, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, esta declaración que acabas de hacer, esto que acabas de decir, es la piedra angular de mi iglesia. Es decir, que cuando tú y yo nos reunimos y declaramos que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, hacemos iglesia y estamos fundamentando esta reunión en la base sólida de que es Cristo el centro de nuestra reunión. Y cuando Él es el centro de nuestra reunión, escucha, dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ustedes cuando estén reunidos. ¡Wow! Hay una autoridad increíble. Qué increíble que Dios te diga, tú, y cuando estemos juntos en mi nombre, pidan lo que quieran. Porque el infierno no se va a detener contra ustedes. El infierno les va a huir. Pero
a veces el infierno se ríe de nosotros, porque estamos más preocupados. Si tenemos el piano, si tenemos la batería, pégale bien, que no se le quiebren las baquetas. Y el del bajo, qué bonito toca el bajo, y se mueve muy padre y adora. Y la de la voz, y por favor que el sonido. Y estamos tan preocupados en el hacer que perdemos de vista el por quién lo estamos haciendo. Cuando te dicen vamos a alabar a Dios, deberemos de decir, ese es el motivo por el que estamos aquí. Vamos a alabarlo. Pero algunos de nosotros nos perdemos de vista. Y entonces por eso en la iglesia hemos empezado a meter tiempos de oración. Porque cuando estamos adorando a Dios, metemos un tiempo de oración y le decimos, Señor, somos tu iglesia, centrados en ti. Por eso nuestras oraciones dicen, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Por eso te pedimos que levantes tus manos y alabes ¿a quién? Porque la iglesia se centra en el nombre de Jesús. La piedra angular de la iglesia es Cristo, no es el hombre. Y el infierno, dice, no va a prevalecer contra una iglesia unida, una iglesia entendida, una iglesia. Por eso es bueno que tú traigas tus necesidades cuando estamos reunidos, porque si el demonio te está tirando y le está tirando a tu matrimonio, este es el momento perfecto en el que el diablo y todos los problemas que trae él consigo no van a prevalecer contra ti, porque hay una iglesia que está orando por ti, que se levanta en oración. ¿Cuál es tu necesidad? Por eso cuando vienes a la iglesia, tráete la necesidad, porque juntos vamos a luchar contra ello. Y el diablo no puede prevalecer, no tiene armas contra lo que está en el nombre del Señor. No lo puede. Una iglesia que abraza y entiende su propósito, esa es la visión de Saulo Favela para Vida y Gracia. Una iglesia que entiende que el centro es Jesús. El mundo es un caos porque la iglesia es un caos. Hemos perdido de vista a Jesús. Estamos compitiendo para ver quién tiene el mejor método entre las iglesias. Estamos compitiendo para ver quién tiene el mejor sonido, el mejor logo, el mejor audio, para ver quién tiene el mejor pastor. Ni modo, este es el que les tocó. Yo sé que quisieran algunos uno güero, alto, fornido, al menos sin panza. Pero pastor que no tiene panza no da confianza. Tengo que trabajar la confianza en ustedes. Y estamos tan preocupados por otras cosas externas que nos deberían de preocupar el centro de nuestras reuniones, que sea Jesús. Pero dejemos las iglesias y la competencia entre iglesias afuera. A veces entre hermanos estamos compitiendo y estamos luchando entre nosotros. Cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta declaración que acabas de hacer, voy a edificar mi iglesia, no estaba diciendo que era una organización, no se estaba refiriendo a otra cosa más que a la declaración de que Cristo es la razón por la que nos reunimos y hacemos iglesia. Hay gente que entra y confía ciegamente en la palabra del pastor, y gracias por su confianza, pero creo que por eso a veces vemos tantos abusos en la iglesia, porque debemos y somos llamados a una relación personal con Dios y no con el pastor. Por eso mi objetivo siempre como pastor será que tú no voltees a verme a mí, sino voltees a ver a la cruz, a Cristo. Porque dijo Jesús que Él edificaría a su iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Entonces Jesús quiere edificarte a ti, no Saulo. Mi trabajo es pastorear y compartir la palabra y dar la palabra que Dios ponga en mi corazón para la iglesia. Pero yo no edifico la iglesia, la edifica Cristo. Y tú necesitas cada domingo que tú vengas a la iglesia decir, a ver de qué predicó Saulo, a ver de qué predicó el pastor, quiero ver. Y entonces cotejar la prédica con la palabra de Dios.
para saber que el alimento que estás recibiendo es bueno, es sólido, es un pasto verde. Muchos queremos echarle la culpa y decir, no, hombre, pues es que el pastor, pues eso dijo él, pues allá vamos. No, porque Dios nos llamó a tener una relación personal con Él. Es por eso que es muy importante, y escúchenme los varones de la iglesia, que ustedes como hombres de la iglesia busquen que el alimento que se les está dando a su familia sea el alimento sólido. Les voy a hacer una pregunta a los hombres de la iglesia. ¿Cuál fue la clase que recibió tu hijo la semana pasada en Vida Kids? ¿Cuál fue el tema que les dimos? Ese silencio incómodo, porque algunos no nos preocupamos por saber qué se le está enseñando a nuestros hijos. Les hablamos de Fortnite. No se crean. ¿Y qué es Fortnite? Ni siquiera preguntaron. Pues es un videojuego, creo. ¿Sí se dice así? ¿O la estoy regando gacho? Sí, se llama así, ¿no? El juego. Díganme los chavos. Tuvimos más o menos, dice allá. Tuvimos un torneo de videojuegos allá abajo con los niños. ¿Verdad? Pues necesitamos preocuparnos por el alimento que estamos recibiendo. Yo te voy a decir una cosa. Ahorita los que estamos ayunando, el día de esta semana fuimos a comer gorditas, un grupo de amigos, y estábamos en ese lugar, y yo les dije, pide la de prensado. Carnal, la de prensado es la onda en maíz, porque pues estamos a dieta y la harina engorda. Es enero, entonces ahí sí te cuidas, ¿no? Pide la de prensado. Ahora, esa persona agarra la de prensado y se la come, y aquí la grasa así, y le hace la grasa, ¿no? Como dicen por ahí, más vale adentro que afuera. ¿Qué pasaría si esa persona con la de prensado le da una diarrea bien suave, pero buena, ¿no? De esas buenas diarreas que te dan los retorcijones así bien suave? Primero, no la vuelves a comer, ¿sí o no? Segundo, bueno, hay algunos que dicen, pues no le haces. El nombre sea del Señor y véngase. Algunos sí vamos 2 veces por la misma, ¿no? Como diría la hermana Ana Bárbara, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y algunos sí van con la misma piedra y dicen, deme 2 de prensado porque el estómago necesita amarrar de una vez. No esté de chillón, le dicen al estómago, ¿no? Pero lo segundo que harían es que no vuelven a recomendar y no me volverían a creer a mí lo que yo les estoy recomendando de la gordita de prensado, ¿sí o no? Está loco el pastor, tiene estómago de camionero, ¿no? Este cuate no le hace nada daño, ¿no? Todo, a mí sí, no soy de estómago delicadito. Mi esposa me hace comer todos los días y me trajo aquí a este lugar, se la baña, ¿no? O como cuando se recomiendan las tripas ahí, ¿no? No sé, sí, ya me dio mucha hambre. Pero necesitamos de esa misma manera hablarle a la gente y decirle dónde está el buen alimento para su vida, dónde está lo que ellos necesitan para su vida. Algunos no recomendamos la Biblia, algunos no recomendamos la palabra de Dios cuando alguien tiene problemas, cuando alguien está luchando, cuando alguien tiene hambre espiritual. Lo último que le decimos es, tú necesitas acudir a la Biblia, y no cuidamos el alimento que estamos recomendando a los demás. Tú necesitas recomendar el alimento. Tú estás en Vida y Gracia porque tú consideras que es un buen alimento, entonces tú necesitas recomendarlo y decir, tú necesitas ir conmigo a la iglesia porque ahí vas a recibir un buen alimento. ¿Por qué? ¿Porque es Saulo el que da la plática? No, porque es Cristo el que edifica su iglesia. Amén. Juan capítulo 20, verso 15 al 16. Quiero contarte una historia y con esto voy a ir
terminando la introducción. Quiero hablarte de un principio de los creyentes que hacemos iglesia. Este es un principio muy básico. Dice Juan capítulo 20, verso 18 al 19. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Diga conmigo, visto al Señor. Dice, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, diga conmigo lugar, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Hay un principio que nosotros tenemos que entender como iglesia y que lo tenemos que tener como hijos, y ese principio se llama relación. Dile al que está a tu lado, relación. Ahora, la historia que te acabo de leer, el versículo que te acabo de leer, es María Magdalena cuando va y busca a Cristo, y luego dice que ella lo primero que hizo fue que vio al Señor. Ella tuvo primero un encuentro con Jesús antes de ir y llevar a Jesús con los discípulos. Si tú te fijas, el contexto es que ella primero ve a Dios sola y luego se va donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. Y cuando estaban reunidos, ¿quién llegó ahí? Jesús. Entonces, uno de los principios que tenemos que entender como creyentes es que la iglesia se compone de hijos, de personas individuales que tienen una relación con Dios. Tú necesitas tener una relación con Dios. La iglesia se compone de personas entregadas a Dios. Quiero que pienses en este relato. María llevó a Jesús donde los discípulos estaban reunidos. María se encontró a Jesús antes de hacer iglesia. Entonces, quiero romper el molde el día de hoy. Tú no puedes decir, voy a la iglesia para ver a Jesús. Tú tienes que traer a Jesús a este lugar, porque está contigo, teniendo una relación. Y entonces tú traes a Jesús a este lugar para que la gente que no tiene a Jesús en su corazón, aquellos que no han hecho la profesión de fe, aquellos que no han dicho, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Dios, puedan ver a Jesús a través de tu vida. Aquellos que decimos que somos hijos de Dios y venimos a este lugar para encontrarnos con Dios, no hemos entendido el principio de que Dios no quiere encontrarse contigo en este lugar. Dios quiere encontrarse en lo individual, en tu lugar secreto, contigo, en tu casa, en tu carro, donde tú estés. Él quiere estar contigo. Por eso es que los cristianos, los hijos de Dios, deberíamos de decir que nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Jesús, porque nosotros somos los que traemos a Jesús a la iglesia. Ahora, ¿cómo fortalecemos nuestra relación con Dios? ¿Cómo realmente nos damos cuenta que tenemos una relación con Dios? Por medio de la oración. La oración es la disciplina que nos permite escuchar, hablar y meditar en Dios. La oración es lo que nos permite tener una relación continua con Dios. Es nuestro fundamento para sostener nuestra relación con Dios. ¿Cómo sabes que tú estás casado con una persona? Algunos van a decir, pues por el papelito, pero ¿cómo llegaste a ese papelito? Por medio de una relación con esa persona. Ninguno que esté aquí, ningún hombre puede venir un día y decirme, quiero consejería. ¿Por qué? Pues porque ella dice que es mi esposa. Así de la nada llegó un día y dijo, soy tu vieja. Va. No, le digo, no puede ser. Tú debiste de haberla conocido, debiste de haber platicado con ella, debiste de haberla cortejado, debiste de haberla escuchado, debiste de haber meditado en sus palabras. Esta semana la semana pasada vi una serie, un capítulo, un episodio del Good Doctor, del buen doctor. Y entonces él está cortejando a una muchacha y quiere pues tener novia. Acuérdense que él es un doctor autista,
Bueno, algunos que son muy santos no ven esas series, ¿verdad? Y hace un listado de las cosas que él espera de, pues, su pretendienta. Cuántos hijos quiere tener, ¿no? Si le huelen los pies, si ronca, si... Son cosas que tú y yo no nos preguntaríamos, pero él sí se pregunta esas cosas, ¿no? Que luego después traen problemas. Es que le huelen los pies. Pues para eso es el tiempo de amistad, pues huelen los pies antes, ¿no? Pero bueno, sí, luego por eso tienen broncas y tienen problemas. Esa es otra historia. Tú conociste a tu esposa a través de una relación, y la oración nos permite tener una relación con Dios para que tú lo puedas conocer a Él. La oración es que tú puedas venir delante de Dios a través de Cristo y guiado por el Espíritu Santo y presentarte como creyente y confiado en el Espíritu Santo y decirle a Dios: quiero conocerte más y quiero que me conozcas más. Y es a través de la oración que tenemos una relación juntos. Mira, Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos palabras claves: intimidad y Padre. Habla de una relación que tú tienes que desarrollar a través de la oración. La oración busca que tú te centres en Dios, que tú puedas buscarle a Él, porque a veces nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos: lo que yo quiero, cómo me siento y cuándo lo quiero. Y la oración no ese es el propósito. La oración es: ¿cómo te sientes tú, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Estás centrado en Cristo. La oración nos permite depositar nuestra confianza en Jesús. ¿Me pueden ayudar con el teclado, por favor? Por eso es que nosotros como iglesia estamos entrando en 21 días de ayuno y oración. Estamos viviendo un tiempo como iglesia ayunando y orando, pero el objetivo, escúchame iglesia, de estos 21 días no es hacer o no es lograr que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, ¿eh? No es que Dios se mueva porque nosotros queremos que Él se mueva. El objetivo de estos 21 días de ayuno y oración es para nosotros, para poder abrazar una relación con Dios a través de la oración. Es un beneficio para mí. Estos 21 días son días consagrados a Dios para poder yo entender que Dios quiere una relación conmigo, y no para hacer que Dios haga lo que yo quiero este año, sino para entender que yo necesito de Dios en mi diario caminar, en mi relación con Él. Y como iglesia estamos enfocando nuestros esfuerzos para recordarte: ora, ayuna, y necesitas orar, necesitas ayunar. Primera de Juan capítulo 5 verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. A través de una relación desarrollamos confianza, que si pedimos alguna cosa, pero aquí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye conforme a su voluntad. El sábado pasamos un tiempo padrísimo orando. Algunos oramos en casa, oramos a las 11:20 aquí en la iglesia. En los tiempos de adoración, entre los tiempos de adoración oramos, porque entendemos como iglesia que debemos de orar en todo tiempo. Ahora, ¿por qué ayunamos? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de algo, principalmente comida, por causa de un compromiso o una expresión de arrepentimiento. Mateo capítulo 6 verso 16, Jesús hablando a sus discípulos les dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, que ellos demuedan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero Jesús está asumiendo que sus discípulos ayunan. El ayuno es para debilitar nuestra carne, vencer nuestros gustos, para vencer nuestros impulsos. Y cuando tenemos hambre y cuando estamos pasando un momento difícil, nosotros enfocamos en la búsqueda de Dios. Señor, necesito tu presencia. El ayuno no es esperar hasta que venga la aflicción para yo buscar a Dios. El ayuno es afligir yo mi carne para buscar a Dios. Pero el ayuno, déjame decirte iglesia, no apantalla a Dios. Tú no lo vas a apantallar si ayunas los 21 días, 12 horas seguidas y quedas como un palito.
El ayuno no apantalla a Dios, porque el ayuno es para nosotros. El ayuno no es torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que haga. Ese es un ayuno mal enfocado. Es un ayuno basado en sacrificios, y Jesús dijo: yo ya no quiero sacrificios. El ayuno es, nosotros entendemos que necesitamos poner nuestra carne, nuestra vida en padecimiento para voltear a ver el rostro de Dios y buscarlo a Él y decir: Señor, son tus cosas las que me llenan más que la gordita de prensado en maíz, porque estoy enfocado en ti. Y nos reímos por el ejemplo que doy de la gordita de prensado en maíz, pero a veces ponemos otras prioridades antes que buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso ayunamos, porque es importante que estos 21 días nosotros podamos buscar el propósito de Dios a través de la oración y a través del ayuno para acercarnos más a Dios. Hay quienes ayunan y están bien enojados en la casa, pobre esposa, y todavía te pones bien justificado. Oye, viejo, no te enojes, pues ¿qué? Estoy ayunando. Ese ayuno no llega ni del techo de tu casa, porque el Señor no quiere un sacrificio. Tú no vas a pantallar a Dios diciéndole: Dios. Tenía un amigo, tengo un amigo que tengo muchos años que no lo veo, pero un día se puso muy machín y dijo: yo voy a hacer el ayuno de 40 días. Y lo pregonaba y decía: estoy ayunando 40 días. Nunca se le notó. Y lo anunciaba y lo anunciaba y lo anunciaba. Yo dije: pobre Dios, que se está pasando hambres, porque ese ayuno a Dios no le agrada, y lo podemos ver a través de las escrituras. Jesús les dijo hipócritas a esos. Dijo: ayuna, quédate callado, lávate la cara, que te veas contento, que te veas feliz. Algunos llegan a su trabajo como si estuvieran castigados. Estoy ayunando, pobrecito de mí. Tengo 2 horas ayunando. El propósito del ayuno es acercarnos más a Dios, no torcerle el brazo a Dios. Por eso, como iglesia, hacemos oración y ayuno para fortalecer nuestra relación con Dios. Y la relación con Dios es lo que nos sustenta para que tú y yo hagamos iglesia juntos. Abracemos este nuevo tiempo que viene para la iglesia. Abracemos este nuevo tiempo para ser iglesia. Abraza tu iglesia. Estás en Vida y Gracia, plántate en Vida y Gracia como iglesia. Abraza a tus hermanos, empieza a verlos. Es que no me llevo bien, es que pronto estaremos hablando de temas de unidad, de temas de iglesia, pero de todos modos Dios te ha plantado en este lugar, y lo bueno es que no te pareces a los demás. Imagínate 2 como tú. El que entendió, entendió. Somos un cuerpo. Yo puedo entender que no todos son perfectos. Pues hay algunos que le van a la América, ni modo. Hay algunos que le van a los Patriotas. Pues ya que, pues son mis hermanos, los tengo que amar con sus defectos. Algunos que le van a los Vaqueros con sus virtudes. Somos un cuerpo, iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, y todos somos parte de la iglesia de Cristo. Así como estamos, unos más feitos, otros más bonitos. Hay algunos, ¿qué pasó, pastor? Pero Jesús dijo acerca de su iglesia, Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. No importa cómo somos, no importa de repente si hay estacionamiento o no hay estacionamiento, juntos hacemos iglesia, y deberíamos de venir contentos, y deberíamos de abrazar la iglesia y decir: esta es mi casa, esta es mi familia, es la familia que Dios me dio, aún como somos. Y aún de repente el pastor chistosito y sangrón, y de repente así medio profundón, y de repente nos tira pedradas, pero es la iglesia que Dios, donde Dios me plantó, donde yo voy a crecer. El salmista dice: plantados en la casa del Señor florecerán. Es en su iglesia donde yo voy a florecer. Es en su iglesia donde yo voy a dar fruto. Abraza la iglesia.